En el video pasado hablamos de los gnósticos, cuyo término se empieza a conocer en la Grecia antigua, pero como religión sabemos que inicia en el siglo I. Sí, y es que aquí hubo una confusión porque uno puede decir, hay dos posibles orígenes del gnosticismo, o empezó en la Grecia antigua o empezó en el siglo I. Ahí para aclararlo, lo que dijiste, ¿verdad? La gnosis como religión, como tal, cuando se mezcla con el cristianismo, comienza en el siglo I, pero el término ya se usaba en la Grecia antigua. Pero no es que tenga dos posibles orígenes, sino que más bien tiene dos significados distintos, por decirlo así. Gnosis como religión comienza a partir del siglo I. Ahora, aquí hay un asunto que hay que aclarar. Nosotros en el video anterior comenzamos la historia del gnosticismo desde el siglo I, hablando de gnosticismo como religión, ¿verdad? Y terminamos más o menos siglo XIII con la caída de los cátaros. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿y qué pasó con el gnosticismo después de que cayeron los cátaros? Entonces vamos a ir viendo un poquito de historia. Cuando cayeron los cátaros, a partir de ahí, la Santa Inquisición y la Iglesia Católica tenían una presencia muy fuerte en Europa y prácticamente se prohibió el gnosticismo. Entonces, si se practicó, no hay registros al respecto. Entonces, los que lo siguieran practicando lo hicieron en secreto hasta tal punto que no está registrado en la historia hasta el momento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue que volvió a surgir el gnosticismo? Toda esta curiosidad por el tema del gnosticismo. En 1769, James Bruce de Kinard, él compró el Códice de Bruce en Alto Egipto. Curiosamente fue gracias a la arqueología que volvió a surgir poco a poco el gnosticismo. Este personaje compró este códice y lo llevó a Inglaterra. Este códice lo que contenía era varios textos gnósticos, ¿okay? Entre los que estaban los libros de Heu y 3 fragmentos, uno sin título, un himno anónimo y un texto que hablaba sobre el pasaje del alma por los arcontes centrales. Entonces, y aquí mencionaba los arcontes, que es un término gnóstico. Después, en 1785, el Museo Británico compró a los herederos del doctor Askew el código Askew, que este código era nada más y nada menos que el Pistisofía, que es utilizado como uno de los textos referentes o sagrados para ciertos grupos neognósticos. Y después, en el siglo XIX, se reactivó en Francia la iglesia gnóstica. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar un poquito de esta iglesia gnóstica. En 1896 se encontró el Códice de Berlín, que estaba en idioma copto. Y aquí viene algo muy interesante. Un escritor, Charles William King, él comienza a averiguar sobre el verdadero origen de los gnósticos. ¿Okay? Escribió un libro que se llamaba Los gnósticos y sus restos. Y en este libro, este autor proponía que el origen de los gnósticos era budista, cosa que fue debatido por muchos conocedores, historiadores sobre el tema, porque sabemos que el origen del gnosticismo fue cristiano. Hubo poca influencia budista, o sea, si hubo, fue poca. Después, una escritora muy famosa, una escritora ocultista que se llama Elena Petrovna Blavatsky, ella escribió un libro muy famoso que se llama Isis sin velo, y en este libro esta autora cita a Charles William King, y a partir de aquí, como decimos nosotros, se dio un boom respecto al gnosticismo, porque este libro de Isis sin velos se volvió muy conocido, y dentro de este libro se menciona muchísimo a los gnósticos. Entonces, a partir de aquí, todas las personas que estaban interesadas por el ocultismo, por el esoterismo, por toda esta filosofía y por toda esta cultura, comenzaron a interesarse cada vez más por el tema del gnosticismo. Después, un autor, George Smith, que publica en la revista Lucifer el Pistisofía en inglés. Entonces, aquí fue la primera vez donde este texto, el Pistisofía, estuvo al alcance de todas las personas en el idioma inglés. Ok, eso es importante. Ahora, en 1890, un bibliotecario francés que se llamaba Jules Poniel, él fundó la iglesia gnóstica. ¿Okay? Entonces, ¿en qué se basó este personaje para fundar esta iglesia? Podemos llamarlo neognóstico, como este resurgimiento de la gnosis. Él se basó en visiones. Claro, tuvo que basarse en visiones porque había muchas partes de la doctrina que se perdieron. Entonces, ya aquí cuando hablamos de estas visiones, quiere decir que se rompe un poco esa tradición original de los gnósticos, porque ya es lo que este personaje consideraba que era la gnosis. Después toma la tradición de los cátaros. Habían muchas ceremonias de los cátaros que este personaje rescató, y tomó el evangelio de Juan, tomó la cosmología de Simón y de Valentín, que las mencionamos un poco en el video anterior. Lo que sí sé es que el Evangelio de Juan sí se presta para poder extraer ciertos elementos de la gnosis con el Evangelio de Juan por la naturaleza del texto. Sí, de hecho hay muchas personas que incluso catalogan al Evangelio de Juan como gnóstico. Y de hecho casi no entra dentro del canon.
O sea, yo tengo el dato y sé que pudo haber sido omitido y podemos haber tenido solo 3 evangelios, los 3 sinópticos. Ahora, aquí viene otro tema súper interesante, que, bueno, ahorita vamos a tocar un poco el tema de Baphomet, pero aparece un personaje histórico que se llamó Leo Taxil. Este personaje comenzó a hacer una campaña en contra de varios movimientos esotéricos, como por ejemplo los masones, ahí estaba incluyendo a estos neonósticos, y lo que decía este autor es que estos personajes eran adoradores del diablo. Entonces, este personaje, Doniel, que fue el que fundó la iglesia gnóstica, él se convierte al catolicismo, o sea, el que fundó la iglesia gnóstica se convierte al catolicismo y escribe un libro que se llamó Lucifer desenmascarado. Entonces, él lo que hizo fue como reivindicar, digamos, esa gnosis y como decir que la verdadera fe era la católica. Pero curiosamente, este personaje, Leo Taxil, después confiesa que todas las acusaciones que él hizo eran mentira, que todo esto era mentira. Este personaje había recibido dinero del Papa León XIII. Entonces, después, él públicamente le agradece a León XIII por la ayuda económica que le había dado y por haberlo hecho famoso, pero que en realidad todo lo que él había dicho había sido mentira, que ninguna de estas organizaciones eran adoradores del diablo, ni mucho menos. Entonces, fue acusado de un fraude económico, pero la iglesia lo financió porque era para difamar otras creencias, ¿verdad? Era como una campaña de desprestigio para ir como afectando de alguna forma el tema del gnosticismo, más que todo en Europa, ¿verdad? Sí, porque asumo que a la iglesia le da mucho miedo que ya estaba resurgiendo de nuevo esta fe que tanto habían luchado por ocultar y por enterrar. Y curiosamente, en 1900, Doniel regresa a la iglesia gnóstica que él había fundado. Entonces, renuncia al catolicismo y ahora él regresa a la iglesia gnóstica como un obispo, lo nombran como un obispo. Ya que mencionamos este tema, podemos hablar un poco sobre el Baphomet. Este Baphomet es una imagen que, si nosotros vemos por nuestra cultura occidental, católica, cristiana, lo asumimos inmediatamente con el diablo, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de esta figura, de este Baphomet? Entonces, primero con el nombre. Hay algunas personas, historiadores, ¿verdad?, que han llegado a la conclusión que el nombre Baphomet viene del nombre Mahomet, ¿ok? Que es como una derivación del nombre de Mahoma. Ahora, ¿qué tiene que ver Mahoma o Mahomet con el Baphomet? Bueno, pues en esta campaña que ha hecho la Iglesia Católica por desprestigiar a otras creencias, una de las creencias que ellos necesitaban o estaban combatiendo era el Islam, ¿okay? Entonces, como Mahoma tenía esta figura tan importante, digamos, dentro de esta religión, entonces parece que vincularon al nombre de esta criatura con el nombre del profeta Mahoma. Ahora, ¿cuándo aparece este nombre por primera vez? Aparece en las confesiones de los templarios con las acusaciones de la Inquisición en el siglo XIV. ¿Okay? Aquí es cuando aparece por primera vez, que aparece como una persecución que estaban haciendo la Iglesia Católica contra los templarios. Ok, ahora que estamos mencionando a los caballeros templarios, tenemos que saber que ellos eran guerreros, eran una sociedad religioso-militar. Sus iglesias y sus bancos eran sus plazas fuertes, porque ellos empezaron a introducir, por así decirlo, el tema de la banca como se conoce actualmente. Ok, ahora, esto es importante. Con estas confesiones que estaban haciendo los caballeros templarios, ya la iglesia, digamos, había hecho otros juicios donde prácticamente obligaba, digamos, a los acusados a terminar confesando cosas que no eran ciertas, ¿verdad? Como adoraciones al diablo, como se había hecho con las brujas. Entonces, los templarios terminan confesando que ellos adoran a esta figura, a este Baphomet. Ahora, esto es importante. Puede ser, ¿verdad? Esto no hay como fuentes fuertes para afirmarlo, pero puede ser que los templarios sí tuvieran una asociación con los musulmanes, ¿ok? Porque en una época de la historia tuvieron una alianza con una secta ismaelita llamada los asesinos, que curiosamente de ahí viene la palabra que nosotros usamos actualmente en nuestro idioma para referirse a una persona que comete un delito de quitarle la vida a otro, ¿verdad? Esta palabra asesinos significa bebedores de hachís
y era una secta siria que eran musulmanes, ¿verdad? Entonces, con esta asociación que tuvieron, es probable que parte de la cultura se transfiriera a esta idea del profeta Mahoma o Mahomet. Después, uno de los nombres que le dan al Baphomet era la cabra de Mendes, y esto es importante. Mendes era una ciudad donde se adoraba al dios Banelgedet. Entonces, curiosamente, Banelgedet tiene como un parecido a este nombre de Baphomet. Curiosamente, en esta ciudad, bueno, se adoraba a este dios que se representaba con un carnero, y se encontró en esa ciudad carneros en sarcófagos, ¿okay? Entonces era parte de la creencia de la zona adorar a estos carneros. Se ha asociado la figura del Baphomet con otras mitologías. Entonces se ha asociado con el sátiro en la mitología, que es algo muy parecido a un fauno, como la película del laberinto del fauno, ¿verdad? Algo muy parecido. Después tiene una similitud con el dios o el demonio sumerio Pazuzu, que curiosamente es muy famoso por la película del Exorcista, que es como esta figura que aparece, que tiene una cara de león con una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo, que es una posición parecida como a la que tiene la figura Baphomet. Y curiosamente, en el tarot de Marsella, en el arcano 15, aparece una figura que es igual de un macho cabrío, que se ha asociado igual con la figura del Baphomet. Ahora, eso es importante. Dentro del Baphomet aparecen dos inscripciones en los brazos de esta figura, que uno dice Solve y otro dice Coágula. Estas son inscripciones que se refieren a la alquimia o a la tradición alquímica, y curiosamente se parece mucho a las figuras alquímicas que llaman Revis, que los Revis son figuras andróginas, entonces tienen una parte masculina y una parte femenina, y lo que representa es la plenitud, la totalidad, la transformación de la materia, toda esta idea. Entonces, curiosamente, en la idea del Baphomet se encierra esta idea de tener un falo masculino, pero al mismo tiempo tener pechos femeninos. Entonces parece que hay como una mezcla de símbolos alquímicos. Sí hay ciertos testimonios de haber encontrado una cabeza de oro o de bronce dentro de ciertas iglesias templarias, pero algunas personas dicen que se refería a la cabeza de Juan el Bautista. Entonces parecía que era como una adoración a Juan el Bautista. Otros decían que era una adoración a esta idea alquímica. Otros incluso que hacían referencia a ciertas imágenes de la filosofía griega, donde se representaba a estos sabios con una barba larga y con cuernos que representaban la sabiduría dentro de esas representaciones griegas. Ok, ahora, devolviéndonos a la historia que estábamos contando de Doniel, el fundador de la iglesia gnóstica, a partir de aquí empiezan a dispararse iglesias gnósticas, organizaciones gnósticas en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a citar algunas. Uno de los ocultistas más famosos, Aleister Crowley, él funda la Iglesia Gnóstica Universal. Después, el germano mexicano Arnold Krumheller funda la Fraternidad Rosacruz Antigua, que tiene una tradición profundamente gnóstica. Después, el francés René Guénon, el ruso Boris Muravyov, y conocido aquí en Latinoamérica, el colombiano y después mexicano Samael Aun Weor, que funda el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Y a partir del hallazgo del Nag Hammadi, de los papiros del Nag Hammadi, y la traducción al inglés a partir de 1977, termina de abrir como este acceso a esta tradición gnóstica y este interés por esta religión antigua, ¿verdad? Que fue ocultada, fue callada y sepultada durante estos 2 milenios, pero ahorita tenemos cada vez más información. Ok, ahora que mencionamos a Samael Aun Weor, este colombiano que nació en 1917 y falleció en 1977, cuyo nombre era Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Por ahí preguntan si Samael era gnóstico o no. Bueno, primero aclarar que los movimientos neognósticos toman cierto conocimiento de estos papiros que fueron traducidos, que fueron encontrados, pero no corresponden a una línea directa o a una continuidad del movimiento gnóstico, ¿okay? Entonces son personas que comenzaron a interesarse por estas ideas gnósticas y la mayoría agrega sus propias ideas haciendo lo que llamamos un neognosticismo, ¿okay? Neognosticismo es porque primero es un resurgimiento de la gnosis, pero por otro lado tiene nuevas ideas, ¿okay? O es un sincretismo del gnosticismo con otras ideas. Entonces muchas de las ideas del gnosticismo de Samael Aun Weor no corresponden a la tradición gnóstica original, ¿okay? Sino que este personaje ha
hace un sincretismo de la gnosis con otras tradiciones. Eso es muy común en todas las religiones, ¿no? Que haya un tipo de sincretismo, que hayan personajes en el pasado que hayan hecho aportes y que vayan complementando así y dándole forma a ciertos pensamientos dentro de las religiones, y es bastante común, de hecho, en la historia. Exacto, vamos a mencionar algunas ideas que toma Samael Aun Weor de otros autores o de otras tradiciones que no corresponden a la gnosis tradicional. Entonces, primero está la idea de disolver el ego. Entonces, este personaje decía que para poder trascender o para poder llegar a ese absoluto, primero debíamos disolver el ego, ¿okay? Esta idea la toma Samael de la psicología revolucionaria de Gurdjieff, que es un ruso místico que había comenzado a plantear estas ideas que no corresponden con la gnosis, porque esto es importante. Lo que plantea la gnosis para llegar a ese absoluto, a ese Dios inmanifestado, es la gnosis o el conocimiento. O sea, no hay otra cosa que sea necesaria para trascender de la materia más allá del conocimiento. Y aquí Samael está incluyendo otros requisitos para poder trascender de la materia. Entonces, está la idea de disolver el ego de Gurdjieff. Después está la idea de la alquimia sexual tomada de la Kundalini. Samael proponía que para que las personas puedan despertar ese Cristo interno, primero tenían que practicar lo que él llamaba la alquimia sexual, que ya se practicaba en la India. Ahora, ¿en qué consistía? En que las personas tenían el acto sexual sin derramar el semen, ¿ok? Porque el semen era como esa energía que debía ser transmutada para convertirse en una energía espiritual. Para Samael, tomado de la tradición de la Kundalini, el pecado más grande era derramar el semen, ¿ok? Ahora, esto no corresponde con la tradición gnóstica original, porque los gnósticos le daban poca importancia al sexo, y más bien en esta tradición de Samael se le da demasiada importancia al sexo, tanto que es la única forma de disolver completamente el ego. Después, este autor dijo que él iba a resucitar el tercer día, cosa que nunca pasó, ¿verdad? Entonces, sus seguidores continuaron esta tradición diciendo que él lo que hizo fue trascender en espíritu, incluso que reencarnó. Por ahí hay una creencia de un colombiano que se hace llamar Samael Joaf Bator Weor, que dice que es la reencarnación de Samael Aun Weor. Bueno, pues todo esto vino a raíz de que este autor, Samael Aun Weor, no resucitó como él dijo que iba a hacer originalmente. Después, otro dato curioso es que este autor decía que las enfermedades eran producto del karma. Entonces, todos los desperfectos del alma o todos los pecados o todas las impurezas de las personas, eso provocaba las enfermedades. Y decía que el cáncer era una enfermedad de los fornicarios. Él llamaba fornicarios a las personas que derramaban el semen. Pues resulta que este personaje murió de cáncer. Entonces aquí es una de estas contradicciones, ¿verdad? Sí, entre los autores en los que él se basó, que por cierto no quiso reconocer que se basó en estos autores, fue Krishnamurti, Gurdjieff y Elena Petrovna Blavatsky, de quien la mayoría de los autores neognósticos se basó, porque fue como la primera escritora que hizo popular, digamos, el movimiento gnóstico. ¿Okay? Porque la mayoría de las personas no lo conocían, salvo historiadores, arqueólogos. Bueno, ahora podemos hablar un poco de Código Da Vinci, cuya historia inicia con María Magdalena, que estaba encinta en el momento de la crucifixión. Ella huye de Tierra Santa para garantizar la seguridad de su hija, con la ayuda de José de Arimatea. María Magdalena viajó en secreto hasta Francia, conocida entonces como Galia, y allí, entre la comunidad judía, halló refugio, halló protección, le ayudaron mucho y dio a luz a su hija, que la llamó Sara. Sara entonces pertenecía a los reyes de Judea, era parte del linaje de David y de Salomón. De hecho, existe un árbol genealógico, ¿verdad? Dentro de esta historia del Código Da Vinci se dice que este árbol genealógico es una de las piedras angulares de los documentos del Sangreal. Ahorita vamos a hablar un poco de qué significa el Sangreal. Y bueno, sabemos que el linaje de Cristo ha estado en continuo peligro desde entonces, desde María Magdalena. Y dentro de esta historia sabemos que la iglesia primitiva temía que si se permitía que el linaje se perpetuara, el secreto de Jesús y de María acabaría aflorando, se terminaría, por así decirlo, dando a conocer y desafiando los cimientos de la iglesia cristiana, que necesitaba de un Mesías divino que no hubiera tenido relaciones sexuales con mujeres, ni menos que estuviera casado. De ahí, con el tiempo, ¿verdad? Pasan los años, pasan incluso los siglos, y el linaje de Cristo se perpetuó
vivió en secreto, esta vez en Francia, ¿verdad? Hasta el siglo V, que dio un paso más allá al tener una relación con la sangre real francesa. Se inicia en un linaje conocido como la casa merovingia. Los merovingios fundaron París. Es una de las razones por las cuales la leyenda del Grial es tan importante en Francia. Ok, ahora yo tengo una pregunta. Se habla mucho de el Santo Grial, pero ¿a qué se refiere exactamente el Santo Grial? No se sabe exactamente a qué nos estaremos refiriendo con el Santo Grial, porque de esto se tienen muy pocos elementos históricos, ¿verdad? La crítica moderna no está de acuerdo con muchas de las historias que se transmiten del Código Da Vinci, y sabemos que hay errores históricos, pero del Santo Grial algunos dicen que son los documentos que respaldan que Jesús efectivamente tuvo descendientes. Otros hablan de una persona en concreto que es por así decirlo la persona que hereda la sangre directa de Jesucristo, y otros mencionan que el Santo Grial es la tumba de María Magdalena. Entonces no tenemos, como por así decirlo, una claridad de qué puede significar ese Santo Grial. Sí, porque esas son como impresiones alternativas, que generalmente se hablaba del Santo Grial como la copa en la que Jesús instituyó la Santa Eucaristía. Esa es como la imagen que se ha dado en el catolicismo y en el cristianismo oficial, pero que se le han dado como estas otras interpretaciones en todas estas historias en torno al Código Da Vinci. Ahora, algo importante que me gustaría agregar: ¿qué tan histórico o qué tan factible es que realmente Jesús haya tenido descendencia, que realmente María Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión? ¿Y qué relación tiene toda esta historia con los gnósticos? Ok, eso es importante. Con los papiros que se encontraron en el Nag Hammadi, hay varios evangelios donde se menciona una relación de Jesús con María Magdalena. No así se menciona un hijo o una hija entre ambos, ¿verdad? Incluso se menciona que había mujeres apóstoles, pero que la preferida era María Magdalena. Por ahí hay ciertos evangelios que mencionan unos celos entre Pedro y María Magdalena, porque parece, según el evangelio de Tomás, que la que iba a ser la sucesora de la iglesia de Cristo era María Magdalena y no así Pedro. ¿Okay? Y a la que se les revelaban los secretos, a la que Jesús prefería revelarle ciertos secretos, era a María Magdalena y no así a Pedro. Ok, ahora aquí hay un asunto importante. Estos evangelios gnósticos datan de fechas posteriores, muy posteriores a los primeros evangelios, ¿ok? Que era el evangelio de Marcos y el evangelio de Tomás, que son como los primeros, digamos, en... Los más antiguos, sí. Exacto, ok. Ahora, el asunto es que esos evangelios donde se mencionan estas historias de María Magdalena y demás son muy posteriores. Estamos hablando de 100, 200, incluso 300 años después de esos primeros evangelios, que parece que eran historias, creencias que los mismos gnósticos fueron forjando, ¿okay? En esos primeros siglos. Ahora, eso no quita, digamos, la posibilidad que pudo haber sucedido y que no fue incluido en esos primeros evangelios. Pero no podemos decir que sea histórico solo porque esté escrito en un evangelio gnóstico que data del siglo II o del siglo III. Es muy posterior y viene también una tradición detrás de estos evangelios, y obviamente al compararlos no tenemos referencias históricas sólidas para poder afirmar de que son hechos fácticos que ocurrieron de verdad. Y bueno, volviendo al tema de los merovingios, que fueron los fundadores de París, según esta historia, tenemos a las misiones vaticanas que pretendían encontrar al Santo Grial, que en realidad se dice son búsquedas encubiertas para erradicar a los miembros de la familia real, la familia que se cree es descendiente de Jesús. De ahí surge el rey Dagoberto, que fue un rey de Francia, cuyo ojo fue apuñalado mientras dormía y que finalmente fue asesinado por el Vaticano, ¿verdad? Según esta historia, y por un personaje que se llamó Pipino de Geristal. Ambos confabularon para asesinar a Dagoberto. Con el asesinato de Dagoberto, la dinastía merovingia casi desaparece y queda solamente su hijo, Sigeberto, que logró escapar secretamente al ataque y perpetuó el linaje. Más tarde se incluye a Godofredo de Bouillon y fundan el priorato de Sion. Estamos hablando del año
1099, específicamente en Jerusalén, cuando se funda el priorato de Sion. Godofredo era un rey que tenía mucho poder y tenía este secreto que había estado en conocimiento de su familia durante mucho tiempo y tenía miedo de que con su muerte se perdiera este secreto. Es una de las razones por las que funda el priorato de Sion. Esta hermandad secreta se encarga de proteger este secreto y de velar para que se siga transmitiendo de generación en generación. Se dice que el priorato tuvo conocimiento de una serie de documentos enterrados debajo de las ruinas del templo de Herodes. Según se creía, estos documentos confirmaban el secreto de Godoberto y eran de una naturaleza tan explosiva que la iglesia no iba a ignorarlos y iba a intentar hacerse con ellos. Supuestamente durante siglos se entendió que el Santo Grial se trataba de cajas que contenían los documentos antiguos y unos restos humanos. Ese fue el mayor secreto del priorato y de su paradero nunca se supo nada ni hubo ninguna constancia escrita. Por motivos de seguridad se transmitía solo de forma oral y a los nuevos senegales se les transmitía, por así decirlo, el secreto con una ceremonia clandestina. Sin embargo, en cierto momento del siglo pasado empezaron a surgir rumores de que la política del priorato había cambiado. Y esto se dice que fue a causa de las nuevas tecnologías que permitían interceptar conversaciones. Entonces ellos intentaron hablar lo menos posible del tema e intentar transmitirlo de la forma más personal que se pudiera para que no hubiera algún tipo de filtración a nivel tecnológico. Por lo que el priorato de Sion moderno tendría como misión 3 objetivos. Primero, proteger los documentos del Sangreal, hacer lo mismo también con la tumba de María Magdalena y por supuesto nutrir y proteger el linaje de Jesús. Estaríamos hablando de algunos cuantos miembros de la dinastía merovingia que han logrado sobrevivir hasta esa época. Luego este grupo empieza a tener maestres. Entre ellos se dice que estuvieron Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo y más recientemente Jean Cocteau, el famoso y polifacético escritor parisino. Estas grandes figuras compartían un vínculo fraternal histórico y una fascinación por la iconografía de María Magdalena, a quien llamaban la diosa, las deidades femeninas, el paganismo y su desprecio también por la iglesia. Ok, ahora, algo importante respecto al Código da Vinci y toda esta historia. Esta novela se hizo muy famosa por su escritor Dan Brown porque él lo muestra como una novela, o sea, lo muestra como ciencia ficción y de hecho a él le preguntan y él dice que es pura ciencia ficción, ¿verdad? Pero como dicen, hacer de verdad mentira. Entonces, curiosamente, dentro de esta novela o dentro de esta ficción, él muestra muchos detalles que sí se han dado en la realidad. Entonces, por ejemplo, muestra las pinturas de Leonardo da Vinci, donde en la famosa Santa Cena, ¿verdad? Está Jesús, hay un apóstol, donde entre ambos se están formando como una copa. No hay una copa en la mesa, o sea, no está el Santo Grial, que es la copa con la que Jesús instituyó la Santa Eucaristía, como dando a entender que en realidad el Santo Grial no era la copa en sí, sino que es como esa copa que se forma entre estas dos figuras. Ahora, ese apóstol con el que Jesús forma la copa tiene características femeninas, entonces como que se da a entender que esa figura en realidad es una mujer y posiblemente era María Magdalena. Hay personas que han interpretado esta pintura como que esa copa formada entre Jesús y María representaba como el vientre fecundo de María. Ahora, la pintura sí existe y sí tiene esos detalles, pero queda como abierto a la interpretación de las personas. O sea, sí existe la posibilidad que toda esta historia sea real. Claro, y algunos mencionan de que esa otra persona no sería María Magdalena, que sería más bien Juan, y que tiene rasgos femeninos como para decir, es el personaje más joven de entre los dos apóstoles, por eso tiene rasgos un poco más finos, que se suelen confundir con rasgos más femeninos, ¿verdad? Se creía que los documentos que estaba buscando el priorato estaban enterrados en aquellas ruinas bajo la Santa Santorum o la Cámara Sagrada. Esos documentos se cree que son documentos que los caballeros templarios ocultaron.